¿Alguna vez has sentido que te observan cuando estás completamente solo? Esa sensación helada que recorre tu espalda, ese instinto primitivo que te grita que algo no está bien. Pues déjame contarte lo que me pasó hace 3 meses en un pequeño pueblo de Texas. Una historia que me ha cambiado para siempre y que, hasta el día de hoy, me hace revisar cada rincón de cualquier lugar donde me quedo. Si crees que las cámaras ocultas fueron lo peor de mi experiencia, te equivocas completamente. Lo que descubrí después me hizo desear que solo hubieran sido cámaras espía. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre el mal que puede acechar en los lugares más ordinarios. Esta no es una historia inventada. Cada detalle, cada momento de terror que voy a relatarte, sucedió exactamente como te lo voy a contar. Y cuando termines de escuchar, entenderás por qué no he podido dormir tranquilo desde entonces. La llegada. Mi nombre es David, y soy consultor de software. Trabajo de forma remota, lo que me permite viajar constantemente. Esa flexibilidad que tanto valoraba se convirtió en mi peor pesadilla durante lo que debería haber sido un simple viaje de trabajo a Austin, Texas. Era un viernes por la tarde cuando llegué al aeropuerto de Austin. Mi vuelo se había retrasado 3 horas debido a una tormenta, y ya eran las 9:30 de la noche cuando finalmente recogí mi equipaje. El cansancio se apoderaba de mí, y lo único que quería era llegar a mi alojamiento y descansar. El Airbnb que había reservado no estaba en Austin exactamente, sino en un pequeño pueblo llamado Cedar Creek, a unos 40 minutos en coche. Había elegido ese lugar porque las reseñas eran excelentes, el precio era increíble para lo que ofrecía, y las fotos mostraban una cabaña rústica perfecta para desconectar del mundo. Mientras conducía por la carretera oscura, no pude evitar notar lo desolado que se volvía el paisaje. Las luces de la ciudad se desvanecían detrás de mí, reemplazadas por una oscuridad casi absoluta. Solo ocasionalmente, los faros de mi coche iluminaban algún cartel de advertencia o una cerca de alambre que se extendía hacia la nada. El GPS me guió a través de caminos cada vez más estrechos y serpenteantes. Los grandes robles de Texas se alzaban como sombras gigantescas a ambos lados del camino, creando un túnel natural que bloqueaba incluso la tenue luz de las estrellas. Empecé a sentir una ligera inquietud. No había visto una sola casa en los últimos 20 minutos. En 500 metros, habrá llegado a su destino, anunció la voz del GPS. Reduje la velocidad y escaneé el paisaje en busca de alguna señal de vida. Finalmente, entre los árboles, distinguí una luz tenue. Un sendero de grava se desviaba de la carretera principal, desapareciendo entre la vegetación. Seguí el sendero durante lo que parecieron kilómetros, aunque probablemente fueron solo unos cientos de metros. La grava crujía bajo las ruedas de mi coche de alquiler, y las ramas de los árboles rozaban ocasionalmente el techo del vehículo. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Entonces la vi. La cabaña emergió de entre los árboles como algo salido de una postal. Era exactamente como en las fotos, construcción de madera con un amplio porche frontal, ventanas grandes con marcos blancos, y una luz cálida que emanaba del interior. Se veía acogedora y pintoresca, exactamente lo que necesitaba después de un día agotador. Aparqué junto a la cabaña y apagué el motor. El silencio fue inmediato y absoluto. No había sonido de tráfico, no había ruido urbano, ni siquiera el canto de grillos. Solo un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Bajé del coche y estiré las piernas. El aire nocturno era fresco y llevaba el aroma de pino y tierra húmeda. Caminé hacia el porche, mis pasos resonando en la madera envejecida. Junto a la puerta principal había una pequeña caja de seguridad, exactamente donde el anfitrión había dicho que estaría la llave. Marqué el código que había recibido por mensaje, 2847. La caja se abrió con un clic metálico, revelando una llave dorada que brillaba bajo la luz del porche. Hasta ese momento, todo parecía normal. Perfecto, incluso. Abrí la puerta principal y entré. El interior era tal como lo habían descrito, acogedor, limpio, con muebles rústicos que parecían auténticos. La sala de estar tenía una chimenea de piedra, sofás de cuero envejecido, y estantes llenos de libros. La cocina era pequeña pero funcional, con electrodomésticos modernos que contrastaban agradablemente con el estilo rústico. Dejé mi equipaje junto a la puerta y exploré brevemente. Había 2 dormitorios, un baño completo,
y una pequeña oficina que sería perfecta para trabajar. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado. Incluso había una botella de vino local sobre la mesa de la cocina, junto a una nota de bienvenida del anfitrión. Bienvenido a Cedar Creek Cabin. Esperamos que disfrutes de tu estancia. Si necesitas algo, no dudes en contactarme. ¿Sara? Sara era el nombre del anfitrión. Habíamos intercambiado varios mensajes antes de mi llegada. Parecía una persona amable y atenta, siempre dispuesta a ayudar. Sus respuestas eran rápidas y detalladas, y había proporcionado instrucciones claras sobre cómo llegar y qué esperar. Mientras exploraba la cabaña, no pude evitar sentir que algo me observaba. Era una sensación extraña, como si hubiera ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Me detuve en el centro de la sala y miré a mi alrededor. No había nadie, por supuesto. Solo los muebles silenciosos y las sombras que danzaban suavemente bajo la luz de las lámparas. Atribuí esa sensación al cansancio y al entorno desconocido. Después de todo, había sido un día largo, y estar solo en un lugar completamente nuevo puede jugar trucos con la mente. Decidí que era hora de relajarme y prepararme para la noche. Fui a buscar mi equipaje y lo llevé al dormitorio principal. La habitación era amplia y confortable, con una cama king size que se veía increíblemente invitadora. Las ventanas daban al bosque, aunque en ese momento solo podía ver mi propio reflejo en el cristal oscuro. Era entonces cuando debería haber prestado más atención a esa sensación de estar siendo observado. Debería haber confiado en mi instinto. Pero estaba cansado, y la cabaña parecía tan normal, tan perfecta. No tenía idea de que ya había comenzado la pesadilla más aterradora de mi vida. La primera noche. Después de desempacar mis cosas básicas, decidí darme una ducha caliente antes de ir a la cama. El baño era sorprendentemente moderno para una cabaña tan rústica. Tenía una ducha de lluvia amplia, toallas gruesas y mullidas, y todos los amenities que uno podría desear. Mientras me duchaba, esa sensación de estar siendo observado regresó con más fuerza. Me volví varias veces, esperando ver algo o alguien, pero solo encontré las paredes de azulejos y el vapor que se alzaba del agua caliente. Terminé la ducha más rápido de lo que había planeado. Me puse el pijama y me dirigí a la cocina para prepararme algo ligero de comer. Había comprado algunos snacks en el aeropuerto, pero decidí revisar si había algo en la nevera. Para mi sorpresa, estaba bien surtida: leche, huevos, frutas, incluso algunas sobras de lo que parecía ser un guiso casero. Mientras calentaba un poco del guiso en el microondas, noté algo extraño. Había una ligera corriente de aire que parecía venir de ninguna parte. Revisé las ventanas, pero todas estaban cerradas. Las puertas también. Sin embargo, podía sentir claramente una brisa suave que ocasionalmente movía las cortinas. El microondas pitó, sacándome de mis pensamientos. La comida estaba caliente y olía deliciosamente. Me senté en la mesa de la cocina y comí en silencio, tratando de ignorar la sensación persistente de incomodidad. Después de comer, decidí revisar mis correos electrónicos y planificar el trabajo del día siguiente. Saqué mi laptop y me instalé en el sofá de la sala. La conexión a internet era excelente, algo que había sido una preocupación al elegir un lugar tan remoto. Mientras trabajaba, comencé a escuchar sonidos extraños. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero había algo diferente en estos sonidos. Eran rítmicos, como pasos suaves sobre madera. Me quedé inmóvil, aguzando el oído. Los sonidos parecían venir del piso superior, pero recordé que la cabaña solo tenía una planta. Cerré la laptop y me levanté lentamente. El sonido se detuvo inmediatamente, como si quien lo estuviera haciendo hubiera notado que lo había escuchado. Recorrí toda la cabaña, revisando cada habitación, cada armario, cada espacio donde alguien podría esconderse. No encontré nada. Ni siquiera había un ático o un sótano donde alguien pudiera estar. La cabaña era exactamente lo que parecía, una construcción de una sola planta, simple y directa. Regresé a la sala, pero ya no podía concentrarme en el trabajo. Cada pequeño sonido me ponía en alerta. El crujido de la madera al asentarse, el susurro del viento entre las hojas, el ocasional ruido de algún animal pequeño en el bosque. Todo me parecía amenazante. Decidí que era hora de ir a la cama.
Quizás una buena noche de sueño me ayudaría a pensar con más claridad. Guardé la laptop y me dirigí al dormitorio principal. La habitación estaba tal como la había dejado, con mi equipaje parcialmente desempacado y la cama perfectamente hecha. Me acosté y apagué la luz de la mesilla. La oscuridad fue total. No había farolas, no había luces de la ciudad, ni siquiera la luz de la luna parecía penetrar las gruesas cortinas. Era una oscuridad tan completa que no podía ver ni mi propia mano frente a mi cara. Traté de relajarme, concentrándome en mi respiración. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de una puerta abriéndose lentamente, seguido por pasos cautelosos sobre el suelo de madera. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharse en todo el cuarto. Los pasos se detuvieron. Esperé en silencio, tratando de controlar mi respiración, aguzando todos mis sentidos. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, encendí la luz de la mesilla. La habitación estaba vacía. Me levanté y revisé toda la cabaña nuevamente, esta vez con más cuidado. Revisé debajo de las camas, dentro de los armarios, detrás de los muebles. Nada. Todas las puertas estaban cerradas con llave, tal como las había dejado. Las ventanas seguían cerradas. No había señales de que alguien hubiera entrado. Empecé a pensar que quizás mi mente me estaba jugando trucos. El cansancio, el estrés del viaje, el entorno desconocido, todo eso podía causar alucinaciones auditivas. Regresé a la cama, pero esta vez dejé la luz de la mesilla encendida. Me quedé despierto durante horas, escuchando cada sonido, analizando cada sombra. Gradualmente, el agotamiento venció mi estado de alerta, y me quedé dormido. Desperté abruptamente a las 3:17 de la madrugada según el reloj de la mesilla. Había tenido un sueño extraño, aunque no podía recordar los detalles. Solo quedaba una sensación de inquietud, como si algo importante hubiera sucedido pero no pudiera recordar qué. Me levanté para ir al baño, y fue entonces cuando lo vi. En el espejo del baño, escrito en el vapor que aún quedaba de mi ducha de horas antes, había una sola palabra: bienvenido. Pero eso era imposible. No había vapor en el espejo. La ducha había sido horas antes, y el baño estaba completamente seco. Sin embargo, allí estaba, claramente visible en el cristal, escrito con lo que parecía ser un dedo. Mi sangre se enfrió. Alguien había estado en la cabaña. Alguien había estado en el baño mientras yo dormía. ¿Pero cómo? Había revisado todas las cerraduras, todas las ventanas. No había señales de entrada forzada. Con las manos temblando, borré las letras del espejo. Quizás era solo mi imaginación. Quizás el cansancio me estaba haciendo ver cosas que no estaban ahí. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo muy malo estaba sucediendo. Esa fue mi primera noche en la cabaña. Si hubiera sabido lo que me esperaba, habría hecho las maletas y me habría ido inmediatamente. Pero mi curiosidad y mi racionalidad me mantuvieron allí. Fue el peor error de mi vida. Descubrimientos inquietantes. Desperté al amanecer con una sensación terrible. Había dormido muy poco después del incidente del espejo, y mi cuerpo se sentía como si hubiera estado corriendo toda la noche. Cada músculo me dolía, y tenía un dolor de cabeza punzante que parecía latir al ritmo de mi corazón. La luz del sol que se filtraba por las cortinas me tranquilizó un poco. Los terrores nocturnos siempre parecen menos amenazantes durante el día. Me levanté y me dirigí a la cocina para preparar café. Necesitaba cafeína desesperadamente. Mientras el café se preparaba, decidí hacer una exploración más detallada de la cabaña. A la luz del día, podría encontrar algo que había pasado por alto durante la noche. Quizás había una explicación lógica para los sonidos y para lo que había visto en el espejo. Comencé por la sala de estar. Examiné cada rincón, cada mueble, cada objeto decorativo. Todo parecía normal. Los libros en los estantes eran una mezcla típica de novelas, libros de historia local y guías turísticas. Las fotografías en las paredes mostraban paisajes locales hermosos y escenas de la vida rural. Pero entonces noté algo extraño. Una de las fotografías parecía más nueva que las otras. Era una imagen de la cabaña misma, tomada desde el bosque. En la foto,
se podía ver claramente el interior a través de las ventanas, incluida la sala donde yo había estado sentado la noche anterior. Lo que me perturbó fue el ángulo de la foto. Para tomarla, alguien habría tenido que estar escondido bastante profundo en el bosque, usando un teleobjetivo. No era una foto casual o turística. Era una foto de vigilancia. Retiré la foto de la pared para examinarla más de cerca. En la parte trasera, había una fecha escrita a mano, 15 de octubre, 2023. Eso era solo 3 semanas antes de mi llegada. También había una nota, sujeto número 17, documentación de rutinas nocturnas. Mi sangre se heló. ¿Sujeto número 17? ¿Rutinas nocturnas? ¿Qué diablos significaba eso? Rápidamente revisé las otras fotografías, pero todas parecían normales. Solo esa una tenía anotaciones extrañas. Decidí revisar los dormitorios más cuidadosamente. En el dormitorio principal, donde había dormido, todo parecía en orden. Pero cuando revisé el segundo dormitorio, que no había usado, encontré algo que me hizo temblar. En el armario del segundo dormitorio, escondido detrás de algunas mantas, había una maleta pequeña. No era mía. La abrí con cuidado, sin saber qué esperar. El contenido me dejó sin aliento. Dentro había documentos. Muchos documentos. Expedientes de huéspedes anteriores del Airbnb. Había fotos de personas, informes detallados de sus rutinas, notas sobre sus hábitos de sueño, incluso transcripciones de conversaciones telefónicas. Uno de los expedientes era particularmente detallado. Era sobre una mujer llamada Jennifer Martínez, que había estado en la cabaña 2 meses antes. El expediente incluía fotos de ella durmiendo, comiendo, duchándose. Las fotos estaban tomadas desde ángulos que sugerían cámaras ocultas. Pero lo más terrorífico era la última página del expediente de Jennifer. Era un informe médico. Aparentemente, Jennifer había sido encontrada en su casa una semana después de su estancia en la cabaña, en un estado catatónico. Los médicos no podían explicar qué le había pasado. Simplemente había perdido la cordura. Había otros expedientes similares. Huéspedes que habían tenido experiencias traumáticas después de su estancia. Algunos habían desarrollado insomnio crónico. Otros habían tenido episodios psicóticos. Uno había desaparecido completamente. Con las manos temblando, busqué mi propio expediente. Y ahí estaba. David Rodríguez, sujeto número 34. Ya había fotos mías. Fotos de mí llegando la noche anterior, desempacando, comiendo, incluso durmiendo. Alguien me había estado observando y documentando cada momento desde que había llegado. Pero no entendía cómo. Había revisado la cabaña cuidadosamente. No había visto cámaras en ninguna parte. Sin embargo, las fotos eran claras evidencia de que me habían estado vigilando constantemente. Decidí hacer una búsqueda más sistemática de cámaras ocultas. Saqué mi teléfono y usé la aplicación de la cámara para buscar reflejos de lentes. También usé la linterna para examinar cada rincón, cada grieta, cada objeto que pudiera ocultar un dispositivo de grabación. Fue entonces cuando las encontré. La primera cámara estaba escondida en el detector de humos de la sala de estar. Era tan pequeña que era prácticamente invisible a simple vista. Solo el lente diminuto era visible, y solo si sabías exactamente dónde buscar. La segunda estaba en el marco de un cuadro en la cocina. Una cámara minúscula, no más grande que un botón, perfectamente camuflada. La tercera era la más perturbadora. Estaba en el dormitorio principal, escondida en el reloj de la mesilla. Habían estado grabando mientras dormía, mientras me cambiaba, mientras estaba en mi momento más vulnerable. Pero cuando traté de revisar el baño, no encontré ninguna cámara. Sin embargo, había algo extraño en el espejo. Al examinarlo de cerca, noté que una sección del espejo parecía ligeramente diferente. Era un espejo espía. Alguien podía ver desde el otro lado. Presioné contra la pared detrás del espejo. Sonaba hueca. Había un espacio detrás del baño. Busqué por toda la cabaña hasta encontrar el acceso. Era un panel secreto en la pared del armario de la habitación secundaria. El panel se abrió fácilmente, revelando un espacio estrecho que corría detrás del baño.
Había sido diseñado específicamente para espiar a los huéspedes. En el espacio había una silla, binoculares, y un cuaderno lleno de notas sobre huéspedes anteriores. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. No solo me habían estado observando con cámaras. Alguien había estado físicamente presente, espiándome a través del espejo mientras me duchaba. Pero lo peor aún estaba por llegar. En el cuaderno, encontré planes detallados para algo llamado Fase 2. Al parecer, las cámaras y la vigilancia eran solo el comienzo. Había algo mucho más siniestro planeado. Y según las notas, la Fase 2 comenzaría en mi segunda noche. La verdad sobre Sara. Salí del espacio secreto con el cuaderno en las manos, tratando de procesar lo que había descubierto. Las páginas estaban llenas de una escritura cuidadosa y meticulosa, describiendo en detalle cada aspecto de la operación de vigilancia. Pero lo que más me inquietaba era que toda la caligrafía parecía ser de la misma persona. Regresé a la sala de estar y extendí todos los documentos que había encontrado sobre la mesa. Había una consistencia perturbadora en todo, la misma letra, el mismo estilo de documentación, las mismas obsesiones con los detalles íntimos de la vida de los huéspedes. En uno de los márgenes del cuaderno, encontré algo que me hizo sentir náuseas. Era una nota personal: Sara no sabe que uso su cuenta de Airbnb. Piensa que simplemente soy un buen administrador de propiedades. ¡Qué ingenua! ¿Sí? El nombre de la anfitriona con quien había estado intercambiando mensajes. Pero aparentemente, la persona real detrás de la operación era alguien completamente diferente. Alguien que había estado usando la identidad de Sara para atraer víctimas. Busqué en los documentos cualquier pista sobre la identidad real de esta persona. En el fondo de la maleta encontré un sobre que contenía copias de documentos oficiales. Licencias de conducir, registros médicos, incluso certificados de defunción. Uno de los certificados de defunción me llamó la atención. Era para Sara Michei, la supuesta anfitriona. Según el documento, Sara había muerto en un accidente automovilístico hace 6 meses. Su muerte había pasado desapercibida porque no tenía familia cercana. Pero alguien había estado usando su identidad, su cuenta de Airbnb, su propiedad. El verdadero operador era alguien que había conocido a Sara lo suficientemente bien como para imitar su estilo de comunicación y acceder a sus cuentas. Continué revisando los documentos y encontré información sobre el verdadero propietario de la cabaña. No era Sara. La propiedad pertenecía a un hombre llamado Marcus Webb, quien había sido declarado desaparecido hace 8 meses. Según los reportes policiales, había salido de su casa una mañana y nunca regresó. Las piezas comenzaban a encajar de una manera horrible. Alguien había estado sistemáticamente eliminando a las personas conectadas con esta propiedad y usando sus identidades para continuar con algún tipo de experimento psicológico enfermo. En el cuaderno, encontré referencias a algo llamado el Proyecto Aislamiento. Aparentemente, el objetivo era estudiar cómo las personas reaccionan al estrés psicológico extremo cuando están completamente aisladas. Los huéspedes de Airbnb eran sujetos de prueba involuntarios. Las notas describían diferentes técnicas de presión psicológica que habían sido utilizadas con huéspedes anteriores. Sonidos nocturnos, objetos movidos del lugar, mensajes amenazantes, alucinaciones inducidas mediante drogas en el suministro de agua. Corrí a la cocina y abrí la llave. El agua salía normalmente, pero ahora sospechaba de todo. Había estado bebiendo agua de la cabaña desde que llegué. ¿Podría estar drogada? ¿Podría eso explicar las alucinaciones que había estado experimentando? Regresé a los documentos y encontré algo que me hizo sentir físicamente enfermo. Era un perfil psicológico detallado sobre mí, basado en mi actividad en redes sociales, mi historial de reservas de viajes, incluso mis registros médicos. Habían estado estudiándome durante semanas antes de mi llegada. El perfil incluía predicciones sobre cómo reaccionaría a diferentes estímulos. Habían calculado exactamente cuánto tiempo tardaría en descubrir las cámaras, cómo respondería al aislamiento, qué tan rápido se deterioraría mi estado mental. Pero lo más perturbador era la sección titulada Preparativos para la fase final. Aparentemente, había un punto en el experimento donde ya no era suficiente simplemente observar. Había un momento donde la intervención directa se volvía necesaria.
Según las notas, la fase final involucraba contacto directo con el sujeto para maximizar el trauma psicológico. No especificaba exactamente qué significaba eso, pero todas las referencias a huéspedes anteriores terminaban abruptamente después de mencionar la fase final. Revisé nuevamente los expedientes de los huéspedes anteriores. Jennifer Martínez, la mujer que había sido encontrada en estado catatónico, había pasado 3 noches en la cabaña. Según sus notas, la fase final había comenzado en su 3ª noche. Otro huésped, Robert Chen, había estado 5 noches. Su fase final había comenzado en la 4ª noche. Robert nunca había regresado a casa. Su expediente simplemente terminaba con una nota: sujeto perdido durante la fase final. Revisar protocolos de contención. Calculé rápidamente. Esta era mi 2ª mañana en la cabaña. Según los patrones que había observado, mi fase final comenzaría pronto. Posiblemente esa misma noche. Necesitaba salir de allí inmediatamente. Pero mientras empacaba apresuradamente mis cosas, me di cuenta de algo aterrador. Mi coche no estaba donde lo había dejado. Corrí hacia la ventana y miré hacia el lugar donde había estacionado la noche anterior. El espacio estaba vacío. No había señales de que hubiera estado allí alguna vez. Ni siquiera marcas de neumáticos en la grava. Busqué frenéticamente las llaves en mis bolsillos. No estaban. Revisé toda la cabaña. Las llaves habían desaparecido completamente. Estaba atrapado en un lugar remoto, sin transporte, sin forma de escapar. Pero entonces recordé algo. En los documentos había referencias a el operador y el sujeto. Hasta ahora, solo había encontrado evidencia de vigilancia remota. Pero si alguien había movido mi coche, significaba que había estado físicamente presente en la propiedad. Significaba que no estaba solo. Y si los patrones de los huéspedes anteriores se mantenían, pronto tendría mi primer encuentro cara a cara con la persona que había estado orquestando todo esto. El primer encuentro. Después de descubrir que mi coche había desaparecido, entré en pánico. Revisé cada ventana, cada puerta, buscando alguna forma de escape. Pero la cabaña estaba ubicada en medio de la nada, rodeada por kilómetros de bosque denso. Sin un vehículo, sería imposible llegar a la civilización caminando. Traté de mantener la calma y pensar lógicamente. Tenía mi teléfono celular, pero la señal era extremadamente débil. Había logrado conectarme a internet la noche anterior, pero ahora ni siquiera podía enviar un mensaje de texto. Era como si alguien hubiera instalado un bloqueador de señal. Decidí que mi mejor opción era permanecer en la cabaña y esperar una oportunidad para escapar. Pero necesitaba prepararme para lo que pudiera venir. Revisé toda la casa en busca de algo que pudiera usar como arma. Encontré algunos cuchillos de cocina y una lámpara pesada que podría servir como porra. Mientras planificaba mi defensa, continué leyendo el cuaderno. Quería entender exactamente qué esperar durante la fase final. Las notas eran cada vez más perturbadoras a medida que avanzaba. Aparentemente, el operador tenía un patrón específico. Siempre hacía el primer contacto directo durante las horas de la tarde, cuando el sujeto estaba más vulnerable psicológicamente. Usaba una combinación de intimidación psicológica y física para maximizar el trauma. Según las notas, el objetivo no era necesariamente hacer daño físico, sino crear un trauma psicológico tan severo que el sujeto quedara permanentemente afectado. Era como si estuviera coleccionando mentes rotas. Alrededor de las 3 de la tarde, mientras leía en la sala de estar, escuché un sonido que me heló la sangre. Era el sonido de pasos lentos y deliberados en el porche frontal. Alguien estaba caminando alrededor de la cabaña, tomándose su tiempo, sin preocuparse por hacer ruido. Me quedé completamente inmóvil, tratando de controlar mi respiración. Los pasos se detuvieron directamente frente a la puerta principal. Hubo un silencio que duró varios minutos. Luego, 3 golpes lentos y deliberados en la puerta. No respondí. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Luego, una voz habló desde el exterior. Era una voz de hombre, profunda y sorprendentemente calmada. David, sé que estás ahí. He estado observándote. Creo que es hora de que tengamos una conversación. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharse desde el exterior.
Agarré el cuchillo más grande que había encontrado y me acerqué cautelosamente a la ventana. Moví ligeramente la cortina para poder ver afuera. Había un hombre parado frente a la puerta. Era de estatura media, quizás de unos 40 años, con cabello oscuro y complexión promedio. Lo más perturbador era su postura completamente relajada, como si estuviera visitando a un viejo amigo. «No voy a hacerte daño», David continuó la voz. «Solo quiero hablar. He invertido mucho tiempo en conocerte. Sería una pena arruinar todo ahora por un malentendido». Sabía que no debía responder, pero la curiosidad y el miedo me dominaron. «¿Quién eres?», grité a través de la puerta. «Ah, ahí estás. Me llamo Dr. Ethan Reeves. Soy psicólogo, especialista en trauma y comportamiento humano bajo estrés extremo. Y tú, David, eres mi sujeto de estudio más prometedor. Dr. Reeves». El nombre no aparecía en ninguno de los documentos que había encontrado. Pero la manera en que hablaba, con esa calma profesional y desapegada, coincidía perfectamente con el tono de las notas en el cuaderno. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «Quiero estudiar cómo reaccionas bajo presión extrema. Quiero mapear los límites de tu resistencia psicológica. Es fascinante, realmente. Cada persona tiene un punto de quiebre diferente». Hubo una pausa, y luego escuché el sonido de una silla siendo arrastrada. Aparentemente, se había sentado en el porche, como si planeara quedarse por un tiempo. «¿Sabes, David? He estado haciendo esto durante años. Comencé como un investigador legítimo, estudiando el PTSD en veteranos de guerra. Pero pronto me di cuenta de que la verdadera investigación revolucionaria no puede hacerse dentro de los límites de la ética académica». Su voz tenía una calidad hipnótica, como si estuviera dando una conferencia. Era evidente que disfrutaba hablando sobre su trabajo. «Los humanos son increíblemente adaptables», continuó. «Pueden soportar traumas que deberían destruirlos completamente. Pero todos tienen un límite. Y cuando ese límite se cruza, algo hermoso sucede. La mente se fragmenta de maneras fascinantes». Sentí náuseas al escuchar la manera en que hablaba sobre el sufrimiento humano como si fuera arte. Este hombre estaba completamente desconectado de la realidad moral. «¿Qué pasó con los otros huéspedes?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Ah, mis otros sujetos. Cada uno contribuyó de manera única a mi investigación. Jennifer, por ejemplo, desarrolló una forma fascinante de disociación. Su mente simplemente se desconectó completamente de la realidad. Los médicos la llaman catatonía, pero es mucho más complejo que eso». Recordé el expediente de Jennifer. La mujer que había sido encontrada en estado catatónico. «Y Robert», continuó, «él fue mi mayor éxito. Logré llevarlo a un estado donde ya no podía distinguir entre la realidad y las alucinaciones. Desafortunadamente, se volvió inestable. Tuve que tomar medidas para proteger la integridad del experimento». «¿Lo mataste?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerme. Hubo una risa suave desde el exterior. «Muerte es una palabra muy dramática, David. Prefiero pensar en ello como una conclusión natural del experimento. Robert ya no era capaz de funcionar en la sociedad. En realidad, le hice un favor». La casual frialdad con la que hablaba sobre asesinato me hizo darme cuenta de que estaba tratando con alguien completamente psicótico. Este hombre no tenía ninguna conexión con la realidad moral normal. «Pero tú, David, eres diferente. Tu perfil psicológico sugiere que tienes una resistencia mental excepcional. Creo que podrías proporcionarme datos mucho más valiosos que mis sujetos anteriores». Escuché el sonido de papeles siendo shuffle. Aparentemente, había traído documentos consigo. «He estado monitoreando tus respuestas fisiológicas a través de las cámaras. Tu ritmo cardíaco, tus patrones de sueño, tu comportamiento alimentario. Todo ha sido exactamente como predije. Excepto por una cosa». Hubo una pausa dramática. «Descubriste las cámaras más rápido de lo que esperaba. Eso sugiere una inteligencia y una paranoia saludable que podrían hacer que la fase final sea aún más interesante». Mi mente corrió, tratando de pensar en alguna forma de escape. Pero sabía que este hombre había estado planeando esto durante semanas.
Conocía todos mis movimientos, todas mis reacciones. Era como jugar ajedrez contra alguien que podía ver todas tus cartas. ¿Qué quieres que haga?, pregunté finalmente. Por ahora, simplemente quiero que salgas y te sientes conmigo en el porche. Tenemos mucho de qué hablar, y sería más cómodo cara a cara. Sabía que abrir esa puerta sería probablemente el final de mi vida tal como la conocía. Pero también sabía que este hombre había estado planeando esto durante mucho tiempo. Si no salía voluntariamente, probablemente tenía formas de obligarme. Si salgo, ¿prometes no hacerme daño?, pregunté, sabiendo que la promesa de un psicópata no valía nada. David, el daño físico es contraproducente para mi investigación. Necesito que estés mentalmente alerta y funcional. La violencia física es una herramienta muy primitiva. Había algo en su tono que me hizo creer que, al menos por el momento, no planeaba matarme. Su investigación aparentemente requería que estuviera vivo y consciente. Con el cuchillo escondido detrás de mi espalda, lentamente destrabé la puerta. El hombre que había estado hablando era exactamente como había visto a través de la ventana. Vestía ropa casual, jeans y una camisa de botones, como cualquier persona normal. Pero sus ojos eran diferentes. Fríos, calculadores, completamente desprovistos de empatía. Ahí estás, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Por favor, siéntate. Tenemos tanto de qué hablar. La psicología del predador. Me senté en la silla del porche más alejada del Dr. Reeves, manteniendo el cuchillo oculto pero accesible. Él pareció notar mi precaución y sonrió con aprobación. Muy bien, David. Mantienes tu distancia, evalúas las rutas de escape, mantienes un arma oculta. Exactamente el tipo de comportamiento adaptativo que esperaba de ti. Era desconcertante cómo podía leer mis acciones tan fácilmente. Hablaba como si estuviera narrando un documental sobre comportamiento animal. Tengo muchas preguntas, dije, tratando de mantener mi voz calmada. Empezando por cómo conseguiste acceso a mis registros médicos y mi información personal. Ah, esa es una pregunta excelente. Verás, David, en mi línea de trabajo anterior, tenía acceso a bases de datos que la mayoría de la gente no sabe que existen. Compañías de seguros, registros médicos, historial crediticio, actividad en redes sociales. Toda tu vida digital está disponible si sabes dónde buscar. Sacó un iPad de una mochila que había estado a sus pies. La pantalla mostró lo que parecía ser un perfil completo sobre mí. Había fotos, documentos, incluso transcripciones de conversaciones telefónicas. Aquí tienes tu historial completo de relaciones románticas, tus miedos más profundos extraídos de tus búsquedas en Internet, incluso tus fantasías sexuales basadas en tu historial de navegación. Es increíble lo que la gente revela sin darse cuenta. Sentí una invasión profunda de mi privacidad. Este hombre conocía aspectos de mi vida que yo mismo había olvidado. Pero la información digital solo llega hasta cierto punto, continuó. Para una investigación realmente revolucionaria, necesito observación directa. Necesito ver cómo reaccionas en tiempo real a estímulos controlados. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto?, pregunté. 3 años. Comenzó como una investigación académica legítima sobre trauma y resistencia. Pero rápidamente me di cuenta de que las limitaciones éticas de la investigación tradicional me impedían hacer descubrimientos realmente significativos. Hubo una pausa mientras él revisaba algo en su iPad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psicópata, David? Un psicólogo estudia la mente humana desde la distancia. Un psicópata la experimenta directamente. Yo decidí convertirme en ambos. La manera casual en que admitía su psicopatía era aterradora. No había culpa, no había reconocimiento de que estaba haciendo algo mal. Para él, era simplemente ciencia. Los primeros sujetos fueron experimentos toscos, admitió. Usé métodos demasiado directos. Violencia física, amenazas explícitas. Pero descubrí que eso producía respuestas demasiado uniformes. El trauma físico es predecible. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con entusiasmo. Pero el trauma psicológico, David, eso es un arte. Requiere paciencia, precisión, una comprensión profunda de las vulnerabilidades específicas de cada sujeto. Es como tocar un instrumento muy complejo.
¿Y qué pasa cuando terminas con un sujeto?, pregunté, aunque temía la respuesta. Depende de los resultados. Algunos sujetos se recuperan eventualmente. Otros, no. El objetivo no es necesariamente causar daño permanente, aunque a veces es inevitable. Me mostró una sección de su iPad que contenía lo que parecían ser vídeos. Reconocí algunos de los nombres de los expedientes que había encontrado. Aquí está Jennifer durante su quiebre final. Mira cómo sus ojos se desconectan completamente de la realidad. Fue hermoso, en su propia manera trágica. No quería ver el vídeo, pero él giró la pantalla hacia mí de todos modos. Mostró a una mujer joven, claramente aterrorizada, hablando con alguien que no estaba visible. Sus ojos estaban completamente desenfocados, y parecía estar respondiendo a voces que solo ella podía escuchar. Logré llevarla a un estado de psicosis completa en solo 72 horas. Fue un récord personal en ese momento. Sentí náuseas al ver cómo hablaba sobre la destrucción de la mente de una persona como si fuera un logro deportivo. ¿Qué técnicas usaste?, pregunté, pensando que entre más información tuviera, mejor podría prepararme para lo que estaba por venir. Ah, esa es la pregunta correcta. Cada sujeto requiere un enfoque personalizado. Para Jennifer, use alucinaciones auditivas combinadas con privación del sueño. Para Robert, fueron alucinaciones visuales y manipulación de la memoria. Sacó un pequeño dispositivo de su mochila. Parecía un altavoz, pero con modificaciones que no reconocí. Esto puede proyectar sonidos direccionales. Puedo hacer que escuches voces que parecen venir de ubicaciones específicas. Combinado con las drogas apropiadas en el suministro de agua, puede crear experiencias muy convincentes. Todo empezó a tener sentido. Los sonidos que había estado escuchando, la sensación de estar siendo observado, incluso lo que había visto en el espejo. Todo había sido cuidadosamente orquestado. ¿Cuánto tiempo has estado drogándome?, pregunté. Desde que llegaste. Dosis muy pequeñas de LSD en el suministro de agua. Suficiente para hacerte más susceptible a sugestiones, pero no tanto como para causar efectos obvios. Probablemente ni siquiera te diste cuenta. Eso explicaba la paranoia incrementada, las alucinaciones menores, la sensación general de que algo no estaba bien. Había estado bajo la influencia de drogas alucinógenas sin saberlo. Pero contigo, David, quiero probar algo diferente. Tu perfil psicológico sugiere que eres más resistente a los métodos tradicionales. Vas a requerir un enfoque más creativo. Se levantó de su silla y comenzó a caminar alrededor del porche. Era como si estuviera dando una conferencia. La verdadera innovación en mi campo vendrá de combinar trauma psicológico con técnicas de condicionamiento modernas. Realidad virtual, manipulación sensorial, técnicas de lavado de cerebro adaptadas de interrogatorios militares. ¿Y si me niego a participar? Se detuvo y me miró con esa sonrisa fría. David, ya estás participando. Has estado participando desde el momento en que llegaste. La pregunta no es si vas a participar, sino cómo vas a responder a lo que viene a continuación. Miró su reloj. Hablando de eso, creo que es hora de comenzar la siguiente fase. He disfrutado nuestra conversación, pero tengo un horario que mantener. Sacó una pequeña pistola de su mochila. No era para matarme, me di cuenta inmediatamente. Era una pistola de dardos tranquilizantes. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. El laboratorio secreto. El dardo me golpeó en el cuello antes de que pudiera reaccionar completamente. Sentí una punzada aguda, seguida inmediatamente por una sensación de mareo. Traté de levantarme, pero mis piernas no respondían. El mundo comenzó a girar, y todo se volvió borroso. Tranquilo, David. El tranquilizante es completamente seguro. Solo necesito que estés cooperativo durante la siguiente fase. La voz del Dr. Reeves parecía venir de muy lejos, aunque sabía que estaba justo a mi lado. Sentí como me levantaba y me cargaba, pero no podía resistir. Mi cuerpo había perdido toda coordinación. Cuando recuperé la conciencia, estaba en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en la cabaña. Estaba en lo que parecía ser un laboratorio médico. Había equipo que no reconocía, computadoras, monitores, y una camilla médica en el centro del cuarto.
Estaba atado a la camilla con correas de cuero, pero no apretadas. Podía moverme un poco, pero no lo suficiente para escapar. El doctor Reeves estaba sentado en una silla cerca de mí, escribiendo en una libreta. Ah, estás despierto. Perfecto. ¿Cómo te sientes? ¿Náuseas? ¿Desorientación? Es normal después del tranquilizante. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba. El cuarto parecía ser subterráneo. No había ventanas, y las paredes eran de concreto. Había una sola puerta, que probablemente estaba cerrada con llave. ¿Dónde estoy?, pregunté, aunque mi voz sonaba pastosa. Estás en mi laboratorio. Está ubicado debajo de la cabaña. Bastante ingenioso, ¿no crees? Tomé años construirlo. Es completamente insonorizado y no aparece en ningún plano oficial. Se levantó y comenzó a revisar algunos instrumentos en una mesa cercana. Todo parecía ser equipo médico, pero modificado de maneras que no entendía. Este es donde conduzco la parte más intensiva de mi investigación. La cabaña es solo para observación preliminar. Aquí es donde realmente puedo controlar todas las variables. Había monitores conectados a mi cuerpo, midiendo mi ritmo cardíaco, presión arterial, ondas cerebrales. Era como estar en un hospital, pero con un propósito completamente siniestro. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?, pregunté. Unas 6 horas. Es de noche ahora. Nadie va a buscarte durante al menos otro día. Eso nos da tiempo suficiente para completar los procedimientos iniciales. Procedimientos. La palabra me hizo sentir un escalofrío. ¿Qué tipo de procedimientos? Bueno, primero necesito establecer una línea base de tu estado mental actual. Luego comenzaremos con estímulos controlados para medir tus respuestas. Sonidos, luces, imágenes, sensaciones físicas. Todo cuidadosamente calibrado. Se acercó a uno de los monitores y ajustó algo. Inmediatamente sentí una sensación extraña en mi cabeza, como si algo estuviera presionando contra mi cráneo desde adentro. Ah, eso es estimulación magnética transcraneal. Puedo activar o desactivar diferentes áreas de tu cerebro. Es increíblemente útil para aislar respuestas específicas. La sensación se intensificó, y de repente tuve un recuerdo vívido de mi infancia. Era tan real que por un momento olvidé dónde estaba. Pude oler el perfume de mi madre, sentir la textura de mi manta favorita. Fascinante, murmuró el doctor Reeves, observando los monitores. Activé tu corteza temporal. Está accediendo a memorias específicas. Puedo literalmente hacer que revivas cualquier momento de tu vida. La sensación se detuvo abruptamente, y el recuerdo se desvaneció. Pero me había dado una idea aterradora de lo que este hombre podía hacer. ¿Cómo aprendiste a hacer esto?, pregunté. Años de investigación. Comencé trabajando en hospitales psiquiátricos, luego en proyectos de investigación gubernamental. Aprendí técnicas que oficialmente no existen. Había una pared completa de libros y archivos. Pude ver títulos sobre neurociencia, psicología experimental, incluso manuales militares sobre interrogación. La mente humana es el último territorio inexplorado, David. Podemos viajar al espacio, podemos manipular genes, pero apenas entendemos cómo funciona la conciencia. Yo estoy ayudando a cambiar eso. Destruyendo las mentes de personas inocentes, dije. Expandiendo los límites del conocimiento humano, corrigió. Cada gran descubrimiento científico requiere sacrificios. Los sujetos de mi investigación están contribuyendo a algo mucho más grande que ellos mismos. Era evidente que había racionalizado completamente sus acciones. En su mente, no era un torturador. Era un pionero científico. ¿Cuántos sujetos has estudiado?, pregunté. 33 antes de ti. Cada uno me ha enseñado algo nuevo. Cada uno me ha acercado más a entender cómo funciona realmente la mente bajo estrés extremo. 33 personas. 33 vidas destruidas para satisfacer la curiosidad enfermiza de este hombre. ¿Qué descubriste?, pregunté, pensando que entre más hablara, más tiempo tendría para pensar en una forma de escapar. Que la mente humana es mucho más frágil de lo que pensamos, pero también mucho más adaptable.
Que el trauma puede ser precisamente calibrado para producir resultados específicos. Que la locura no es una condición binaria, sino un espectro que puede ser navegado con las técnicas correctas. Se acercó a una computadora y comenzó a introducir comandos. Los monitores a mi alrededor cobraron vida, mostrando patrones de ondas cerebrales y otros datos que no entendía. Por ejemplo, he aprendido que hay 23 formas distintas de inducir alucinaciones auditivas. Cada una produce patrones de ondas cerebrales únicos. He catalogado todos. La pantalla mostró gráficos detallados, como si estuviera viendo datos científicos reales. Pero sabía que cada punto en esos gráficos representaba el sufrimiento de una persona real. ¿Y qué pasa cuando terminas con un sujeto?, pregunté nuevamente. Depende de su condición final. Algunos son liberados. Otros requieren disposición permanente. ¿Y algunos? Se detuvo y me miró con una sonrisa extraña. Algunos se convierten en asistentes. ¿Asistentes? Sí. Sujetos que han sido tan completamente reconfigurados que ya no tienen voluntad propia. Se convierten en extensiones de mi investigación. Muy útiles para trabajos que requieren discreción. La implicación era aterradora. No solo destruía las mentes de las personas, sino que las convertía en herramientas para continuar sus crímenes. ¿Tienes asistentes ahora? Uno. Sara, la verdadera Sara. Ella fue mi primer éxito real en condicionamiento completo. Ahora ayuda con la logística, la limpieza, la preparación de nuevos sujetos. Mi sangre se heló. Sara estaba viva, pero ya no era realmente humana. Era una extensión programada de este monstruo. ¿Dónde está ella ahora? Arriba, preparando la cabaña para el siguiente sujeto. Siempre hay un siguiente sujeto, David. La investigación nunca termina. Revisó su reloj y luego los monitores. Pero suficiente charla. Es hora de comenzar los procedimientos reales. Espero que estés preparado para un viaje muy interesante a través de tu propia mente. Almohadilla historia de terror, alquilé un Airbnb en Texas y encontré cámaras ocultas, pero no era lo peor. El descubrimiento macabro. El sótano parecía extenderse infinitamente hacia la oscuridad. Mis pasos resonaban de manera inquietante contra el suelo de concreto húmedo mientras descendía por esas escaleras que crujían amenazadoramente bajo mi peso. El aire se volvía más denso con cada escalón, cargado de un olor nauseabundo que me hizo cubrir mi nariz con la manga de mi camisa. Era una mezcla de humedad, moho y algo más, algo que prefería no identificar. La linterna de mi teléfono apenas lograba penetrar la oscuridad absoluta que me rodeaba. Las paredes de piedra sudaban una humedad perpetua, y pude ver que había cables eléctricos serpenteando por el techo como venas negras. El sistema de vigilancia era aún más extenso de lo que había imaginado. Había monitores en cada esquina, todos apagados, pero con pequeñas luces rojas que parpadeaban como ojos malignos observándome desde las sombras. Mis manos temblaban mientras avanzaba por el pasillo principal del sótano. A ambos lados había puertas metálicas, algunas entreabiertas, otras cerradas con candados que parecían nuevos. El sonido de mis respiraciones agitadas se mezclaba con un goteo constante que provenía de algún lugar invisible. Cada paso que daba hacía eco, multiplicándose en la oscuridad como si hubiera otras personas caminando conmigo. La primera puerta que decidí abrir estaba ligeramente entreabierta. La empujé con cuidado, y el chirrido de las bisagras oxidadas me hizo erizar la piel. Dentro había una habitación pequeña con paredes de concreto desnudo. En el centro, una silla de metal con correas de cuero manchadas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de personas que reconocí inmediatamente. Eran todos los huéspedes anteriores del Airbnb. Mi corazón se detuvo por completo cuando vi mi propia fotografía entre ellas. Era una imagen tomada mientras dormía en la habitación de arriba, completamente inconsciente de que estaba siendo observado. Pero lo que me heló la sangre fue ver que mi foto tenía una marca roja en la esquina superior derecha, igual que muchas otras. Aquellas sin la marca roja tenían fechas escritas a mano, fechas que parecían coincidir con desapariciones. Salí de esa habitación con las piernas temblando y me dirigí hacia otra puerta, esta vez completamente cerrada. La cerradura era simple, y logré abrirla con una horquilla que llevaba en el bolsillo. Lo que encontré dentro me hizo vomitar inmediatamente.
Era un cuarto refrigerado, y colgando del techo había, no puedo ni describir completamente lo que vi. Eran trofeos. Partes de cuerpos humanos conservados como si fueran piezas de museo. En una esquina del cuarto refrigerado había un escritorio con un cuaderno abierto. Me acerqué con cautela, tratando de no mirar directamente los horrores que me rodeaban. El cuaderno contenía anotaciones meticulosas, escritas con letra pequeña y precisa. Eran registros detallados de cada huésped, sus rutinas, sus miedos, sus debilidades. Había páginas enteras dedicadas a planificar el momento perfecto para lo que fuera que les hacía a estas personas. Mi nombre aparecía en las últimas páginas. Habían estado observándome desde el momento en que llegué, documentando cada movimiento, cada conversación telefónica, cada momento de vulnerabilidad. Sabían exactamente cuándo dormía, cuándo comía, cuándo estaría más desprevenido. La entrada más reciente decía, sujeto 847, programado para procesamiento mañana a las 3 de la madrugada, preparar habitación de contención. Eran las 2:47 de la madrugada según mi teléfono. Tenía exactamente 13 minutos antes de que vinieran por mí. El pánico se apoderó de mí completamente cuando escuché pasos en el piso de arriba. Pasos lentos, deliberados, como si estuvieran buscando algo, o a alguien. Sabían que había descubierto su secreto. Sabían que estaba en el sótano, y ahora venían a completar su plan macabro. La cacería nocturna. Los pasos de arriba se intensificaron, y pude escuchar voces murmuradas que discutían en tonos urgentes. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde el piso superior. Necesitaba encontrar otra salida del sótano, porque subir por las escaleras principales significaría caminar directo hacia mis captores. Exploré rápidamente las paredes, buscando alguna ventana, algún conducto de ventilación, cualquier cosa que me pudiera sacar de allí. En la parte más alejada del sótano, oculta detrás de una estantería llena de químicos siniestros, encontré una puerta pequeña que parecía conducir a un túnel. Estaba cerrada con un candado viejo, pero logré romperlo golpeándolo con una tubería de metal que encontré en el suelo. El túnel era estrecho y húmedo, claramente construido como una ruta de escape, o tal vez como una forma de transportar cuerpos sin ser detectados. Mientras me arrastraba por el túnel, escuché que la puerta del sótano se abría violentamente arriba. Voces masculinas gritaban órdenes entre ellas, y el sonido de pasos pesados bajando las escaleras me hizo acelerar mi escape. La tierra del túnel se desmoronaba sobre mí mientras avanzaba, y pedazos de raíces y rocas caían constantemente sobre mi cabeza. El aire era prácticamente inexistente, y cada respiración era un esfuerzo agónico. El túnel parecía extenderse por kilómetros, aunque probablemente solo fueron unos cientos de metros. Finalmente, vi una luz tenue al final, y cuando llegué, descubrí que conducía a una alcantarilla en el bosque detrás de la propiedad. Salí completamente cubierto de tierra y lodo, jadeando como un animal herido. Pero no tenía tiempo para recuperarme. Podía escuchar perros ladrando a lo lejos, y sabía que me estaban persiguiendo con una jauría entrenada. Corrí por el bosque sin dirección fija, tropezando con raíces y ramas que me cortaban la cara y los brazos. Los ladridos se hacían cada vez más fuertes, y ocasionalmente escuchaba gritos de hombres coordinando la búsqueda. Tenían linternas potentes que barrían los árboles como reflectores, y cada vez que una de esas luces pasaba cerca de mí, me tiraba al suelo y rezaba para que no me encontraran. Después de lo que parecieron horas corriendo, llegué a una carretera. Estaba completamente agotado, sangrando por múltiples cortes, y mi ropa estaba destrozada. Pero había logrado escapar, o eso creía. Cuando vi los faros de un coche acercándose, salí corriendo hacia la carretera agitando los brazos desesperadamente. El conductor se detuvo, y cuando se bajó del vehículo, reconocí inmediatamente su cara. Era el anfitrión del Airbnb. El hombre que había sido tan amable y servicial durante mi reserva. Sonrió con esa misma sonrisa cálida que recordaba de las fotos del perfil, pero ahora había algo profundamente perturbador en sus ojos. ¿Dónde crees que vas, amigo?, me preguntó con una voz que sonaba completamente diferente a la que había usado por teléfono. Era más profunda, más fría, más calculadora. Sabíamos que intentarías escapar por el túnel, continuó, acercándose lentamente hacia mí. Lo construimos específicamente para eso. Nos gusta que nuestros huéspedes piensen que tienen una oportunidad de escapar. Hace que la experiencia sea más
emocionante para todos los involucrados. Sus palabras me helaron la sangre mientras comprendía que todo había sido un juego para ellos. Incluso mi escape había sido planeado meticulosamente. Detrás de él, otros 2 hombres salieron del bosque. Eran grandes, musculosos, y llevaban equipo de caza profesional. Uno de ellos tenía una pistola tranquilizante en sus manos, y me di cuenta de que esta había sido su estrategia desde el principio. Me permitieron escapar del sótano solo para poder cazarme como a un animal en el bosque. Era parte de su retorcido ritual, y yo había caído directamente en su trampa. El ritual siniestro. El tranquilizante hizo efecto rápidamente, y lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue la sensación de ser cargado de vuelta hacia la casa. Cuando desperté, estaba en una habitación completamente diferente a cualquiera que hubiera visto antes. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños grabados en la madera, y el aire estaba espeso con el humo de incienso que quemaba en recipientes de metal distribuidos por toda la habitación. Estaba atado a una mesa de piedra en el centro de la habitación, y pude ver que mis brazos y piernas estaban sujetos con correas de cuero que olían a sangre seca. La habitación estaba iluminada únicamente por velas, y las sombras danzaban en las paredes creando figuras grotescas que parecían moverse por sí solas. El techo estaba pintado con más símbolos, y en el centro había un ojo gigante que parecía observarme directamente. Alrededor de la mesa había 5 personas vestidas con túnicas negras, sus rostros ocultos por máscaras elaboradas que representaban diferentes animales. El anfitrión llevaba una máscara de ciervo con cuernos reales, y pude ver sus ojos brillando con una excitación enfermiza a través de los agujeros de la máscara. Los otros llevaban máscaras de lobo, oso, búho y serpiente. Cada uno tenía un cuchillo ceremonial en sus manos, y las hojas reflejaban la luz de las velas de manera siniestra. «Finalmente despiertas», dijo el hombre de la máscara de ciervo. Su voz resonaba extrañamente debido a la máscara, pero pude reconocer el tono del anfitrión. «Hemos estado esperando este momento durante semanas. Eres perfecto para nuestro ritual anual. Joven, saludable y completamente desprevenido. Los dioses van a estar muy complacidos con esta ofrenda». Intenté hablar, pero descubrí que tenían mi boca sellada con cinta adhesiva. Solo pude producir gemidos ahogados mientras trataba desesperadamente de liberarme de las correas. Pero habían hecho esto muchas veces antes, y sabían exactamente cómo inmovilizar a una persona sin posibilidad de escape. Cada movimiento que hacía solo servía para apretar más las correas, cortando mi circulación. El ritual comenzó con cánticos en un idioma que no reconocí. Sus voces se elevaban y bajaban en patrones hipnóticos, y pude sentir que la temperatura de la habitación empezaba a cambiar. El aire se volvía más denso, más cargado, como si algo sobrenatural estuviera respondiendo a sus invocaciones. Las llamas de las velas comenzaron a parpadear de manera irregular, y las sombras en las paredes se movían independientemente de las fuentes de luz. Una de las figuras, la que llevaba la máscara de serpiente, se acercó a mí con un pequeño frasco lleno de un líquido negro y viscoso. Me obligaron a beber el contenido del frasco, y inmediatamente sentí como si mi cuerpo estuviera siendo invadido por algo frío y maligno. Mi visión comenzó a distorsionarse, y pude ver cosas que sabía que no podían ser reales. Las paredes parecían respirar, y los símbolos grabados comenzaron a brillar con una luz propia. El hombre de la máscara de ciervo levantó su cuchillo ceremonial hacia el techo, y su voz se elevó en un grito que no sonaba completamente humano. «Oh, antiguos maestros de la oscuridad. Acepten esta ofrenda de carne y sangre. Concedan a sus fieles servidores el poder que hemos buscado durante tanto tiempo». Los otros miembros del grupo respondieron con gritos similares, y el sonido llenó la habitación como el rugido de bestias salvajes. Pero justo cuando el cuchillo comenzó a descender hacia mi pecho, algo completamente inesperado sucedió. Las luces se apagaron súbitamente, y un sonido ensordecedor de sirenas llenó la casa. Gritos de confusión y pánico reemplazaron los cánticos rituales, y pude escuchar pasos corriendo en todas las direcciones. Alguien había llamado a la policía, ¿pero quién? ¿Y cómo habían sabido exactamente dónde encontrarme? La intervención inesperada. Las sirenas se acercaban rápidamente, y pude escuchar el sonido de vehículos deteniéndose bruscamente afuera de la casa. Los cultistas entraron en pánico completo, gritándose órdenes entre ellos mientras corrían por la habitación como ratas en un laberinto. El hombre de la máscara de ciervo dejó caer su cuchillo ceremonial,
y el sonido del metal golpeando contra la piedra resonó en medio del caos. «¡Maldición! Alguien nos delató», gritó uno de ellos, arrancándose la máscara de lobo para revelar el rostro de un hombre mayor con cicatrices profundas en las mejillas. «Necesitamos deshacernos de la evidencia ahora mismo». Comenzaron a correr por la habitación, recogiendo sus cuchillos ceremoniales y tratando de apagar las velas, pero sus movimientos eran desesperados y descoordinados. Pude escuchar voces amplificadas afuera: «Departamento de Policía». «Salgan», con las manos en alto, seguido por el sonido de puertas siendo derribadas en el piso superior. Los pasos pesados de botas militares resonaban por toda la casa, acercándose cada vez más a la habitación donde estaba siendo retenido. Los cultistas sabían que tenían segundos antes de ser descubiertos. El hombre de la máscara de ciervo se acercó a mí con el cuchillo en la mano, sus ojos brillando con una furia desesperada. «Si no podemos completar el ritual, al menos podemos silenciar al testigo», murmuró, levantando el arma hacia mi garganta. Pero antes de que pudiera hacer el corte fatal, la puerta de la habitación explotó hacia adentro. Un equipo SWAT completo irrumpió en la habitación con sus armas apuntando hacia los cultistas. «¡Suelten las armas! ¡Manos arriba! Ahora». Los gritos de los oficiales llenaron el espacio, y las linternas tácticas iluminaron cada esquina de la habitación ritual. Los cultistas fueron derribados uno por uno, sus máscaras ceremoniales siendo arrancadas violentamente mientras eran esposados. Uno de los paramédicos corrió hacia mí, cortando rápidamente las correas que me mantenían atado a la mesa de piedra. «Está bien, está a salvo ahora», me dijo con voz calmada mientras revisaba mis signos vitales. «Sabemos que esto debe ser traumático, pero necesitamos que trate de mantenerse consciente. Los efectos de lo que le hicieron beber pueden durar varias horas». Mientras me llevaban en una camilla hacia la ambulancia, pude ver a los 5 cultistas siendo arrestados. Sus rostros reales eran aún más perturbadores que las máscaras que habían llevado. Eran personas aparentemente normales: un contador, un maestro de escuela, un mecánico, una enfermera y el anfitrión del Airbnb, que resultó ser un veterinario respetado en la comunidad. Nadie habría sospechado jamás que llevaban vidas dobles tan siniestras. Como supieron dónde encontrarme, le pregunté débilmente al detective que caminaba junto a mi camilla. Me miró con una expresión extraña, como si estuviera debatiendo internamente si contarme la verdad o no. Finalmente, suspiró y dijo: «Recibimos una llamada anónima hace 3 horas. Una voz femenina nos dio la dirección exacta y nos dijo que encontraríamos evidencia de múltiples homicidios». «¿Una voz femenina?», pregunté, confundido. «¿Alguien que conocía a las víctimas?». El detective negó con la cabeza, y su expresión se volvió aún más sombría. «Eso es lo extraño del caso. La llamada vino desde adentro de la casa. Específicamente, desde el sótano. Pero cuando llegamos, no había nadie más aparte de usted y los sospechosos. Técnicamente, la llamada era imposible». Mientras la ambulancia se alejaba de la casa, miré por la ventana trasera hacia la estructura siniestra que casi se había convertido en mi tumba. En una de las ventanas del segundo piso, pude jurar que vi la silueta de una mujer observándome partir. Era translúcida, casi etérea, y cuando parpadeé, había desaparecido. Pero algo en mi interior sabía que ella había sido quien había hecho esa llamada salvadora. Los secretos del pasado. En el hospital, mientras me recuperaba de los efectos del brebaje que me habían obligado a beber, el detective Morrison vino a tomarme declaración. Era un hombre mayor con cabello canoso y ojos que habían visto demasiadas tragedias en su carrera. Se sentó junto a mi cama con una grabadora y un cuaderno lleno de notas, pero su expresión era más sombría de lo que esperaba para alguien que acababa de resolver un caso importante. «Necesito que me cuente todo desde el principio», me dijo, pero pude notar que había algo más que quería discutir. «Pero antes, hay algo que debes saber sobre esa propiedad. Hemos estado investigando desapariciones en esa área durante los últimos 15 años. Oficialmente, teníamos 23 casos sin resolver de personas que simplemente desaparecieron sin dejar rastro». Le conté toda mi experiencia, desde el momento en que reservé el Airbnb hasta mi escape del sótano y posterior captura. El detective tomaba notas meticulosamente, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre detalles que yo había mencionado. Pero cuando llegué a la parte sobre la llamada anónima que había alertado a la policía, se puso visiblemente incómodo.
Hay algo más que necesitas saber, dijo finalmente, cerrando su cuaderno. Esa propiedad tiene una historia muy oscura que se remonta a décadas atrás. En 1987, una familia completa fue asesinada en esa casa. Los padres, 3 hijos, y una abuela. El asesino nunca fue capturado, y el caso quedó sin resolver. La casa estuvo abandonada durante años antes de que la comprara nuestro anfitrión, hace una década. ¿Cree que hay alguna conexión entre esos asesinatos antiguos y lo que me pasó?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. El detective asintió gravemente. Estamos empezando a pensar que los asesinatos de 1987 fueron los primeros rituales de este grupo, que han estado operando durante mucho más tiempo de lo que originalmente pensamos. La familia que fue asesinada, creemos que fueron sus primeras víctimas. Sacó una carpeta de su maletín y me mostró fotografías viejas de la familia asesinada. Entre ellas había una imagen de una mujer joven con cabello largo y ojos tristes. Era exactamente la misma figura que había visto en la ventana cuando me llevaban en la ambulancia. Esta es María González, dijo el detective. Tenía 23 años cuando la mataron. Era la hija mayor de la familia. Detective, le dije con voz temblorosa, creo que ella fue quien hizo la llamada que me salvó la vida. Le conté sobre la aparición en la ventana, y aunque inicialmente parecía escéptico, su expresión cambió cuando le mencioné detalles específicos sobre su apariencia que coincidían exactamente con las fotografías. «Sabe que», murmuró el detective, varios de nuestros oficiales reportaron experiencias extrañas en esa casa. Puertas que se abrían solas, susurros en habitaciones vacías, temperatura que cambiaba sin razón aparente. Oficialmente, no podemos incluir eso en nuestro reporte, pero extraoficialmente, creo que esa casa está embrujada por las víctimas de este culto. Esa noche, después de que el detective se fuera, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los cultistas y escuchaba sus cánticos siniestros. Pero también pensaba en María González y en cómo había encontrado la forma de salvar mi vida décadas después de su propia muerte. Me di cuenta de que mi experiencia había sido parte de algo mucho más grande y más antiguo de lo que había imaginado. Al día siguiente, las noticias locales estaban llenas de reportes sobre el culto del Airbnb y los múltiples asesinatos que habían cometido a lo largo de los años. Pero lo que más me impactó fue descubrir que no había sido su única víctima potencial que había sobrevivido. Había otros, personas que habían logrado escapar en años anteriores pero que habían sido demasiado traumatizadas para hablar. Ahora, con los arrestos, finalmente se estaban animando a contar sus historias. Las otras víctimas. En los días siguientes, mientras me recuperaba en el hospital, comenzaron a llegar otras personas que habían tenido experiencias similares en esa misma propiedad. El caso había abierto las compuertas, y víctimas que habían guardado silencio durante años finalmente encontraron el valor para contar sus historias. Cada testimonio era más perturbador que el anterior, y juntos formaban un patrón de horror que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. La primera en visitarme fue una mujer llamada Sarah Chen, una programadora de software de San Francisco que había alquilado la casa 2 años antes. Sus manos temblaban mientras me contaba su experiencia. Encontré las cámaras igual que usted, me dijo con voz quebrada. Pero cuando traté de irme, mi coche no arrancaba. Habían saboteado el motor. Pasé 3 días escondida en el bosque antes de que pasara otro coche por la carretera. ¿También vio apariciones?, le pregunté, recordando mi encuentro con María González. Sara asintió inmediatamente. Una mujer joven me guió hacia un escondite seguro en el bosque. Nunca habló, pero de alguna manera sabía exactamente dónde podía ocultarme. Cuando finalmente logré escapar, miré atrás y vi que me estaba despidiendo desde la ventana de la casa. Después llegó Marcus Williams, un veterano militar que había reservado la casa para un fin de semana de pesca. Su historia era aún más escalofriante. Me capturaron, dijo simplemente. Pasé 6 horas atado en ese sótano antes de que lograra liberarme. Vi los trofeos, las fotografías, todo. Pero cuando traté de ir a la policía, me dijeron que no había evidencia. Que la casa estaba vacía cuando fueron a investigar. ¿Cómo logró escapar?, le pregunté, fascinado por su supervivencia. Marcus se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reviviendo la experiencia. Algo cortó mis ataduras.
Sentí manos frías trabajando en las correas, pero cuando miré, no había nadie allí. Luego escuché una voz femenina que me susurraba direcciones para salir del sótano sin ser detectado. Cada historia seguía el mismo patrón, víctimas que habían sido salvadas por intervenciones sobrenaturales, específicamente por lo que parecía ser el espíritu de María González. Ella había estado protegiendo a futuros huéspedes durante años, tratando de evitar que sufrieran el mismo destino que ella y su familia habían experimentado décadas atrás. El detective Morrison me visitó nuevamente, esta vez con un archivo mucho más grueso. Hemos identificado 34 víctimas confirmadas a lo largo de 15 años, me informó. Pero basándonos en los testimonios que estamos recibiendo ahora, creemos que el número real de personas que pasaron por esa casa podría ser mucho mayor. Muchas lograron escapar gracias a ayuda que no podemos explicar oficialmente. ¿Qué va a pasar con la propiedad?, pregunté, curioso sobre el destino final de la casa siniestra. El detective suspiró profundamente. Técnicamente, será evidencia durante años mientras procesamos el caso. Pero extraoficialmente, creo que debería ser demolida. Hay demasiada historia oscura en ese lugar, demasiada sangre derramada. Algunos lugares simplemente no pueden ser limpiados. Esa noche, tuve el sueño más vívido que había tenido desde mi experiencia. Soñé que estaba de vuelta en la casa, pero esta vez no había cultistas. En cambio, la casa estaba llena de todas las víctimas que habían muerto allí a lo largo de los años. María González estaba en el centro, ya no como una aparición translúcida, sino como una persona real y sólida. Gracias, le dije en el sueño, y ella sonrió por primera vez desde que la había visto. Finalmente pueden descansar en paz, me respondió. El mal ha sido expuesto, y ya no pueden lastimar a nadie más. Nosotros podemos seguir adelante, y usted también puede sanar. Cuando desperté, sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. El juicio y la verdad. 6 meses después de mi experiencia, el juicio comenzó. El caso había atraído atención nacional e internacional, convirtiéndose en uno de los casos de culto más documentados en la historia moderna. Yo fui uno de los testigos principales, y durante 3 días consecutivos, tuve que relatar mi experiencia ante un jurado que parecía tan horrorizado como fascinado por los detalles. La sala del tribunal estaba llena de familiares de las víctimas, periodistas, y curiosos que habían seguido el caso desde el principio. Los 5 acusados se sentaban en la mesa de los defendidos, luciendo completamente diferentes a las figuras enmascaradas que había visto en la habitación ritual. Vestidos con trajes normales, parecían personas comunes y corrientes, lo que hacía sus crímenes aún más perturbadores. El fiscal presentó evidencia abrumadora, los restos humanos encontrados en la propiedad, las grabaciones de vídeo de sus rituales, los cuadernos detallados documentando cada asesinato, y los testimonios de los sobrevivientes. Pero lo que más impactó al jurado fueron las grabaciones de audio que habían hecho durante sus ceremonias. Escuchar sus voces reales discutiendo fríamente el asesinato de seres humanos inocentes hizo que varios miembros del jurado se vieran visiblemente afectados. Durante mi testimonio, pude ver las reacciones de los acusados. El veterinario que había sido el anfitrión del Airbnb mantenía una expresión completamente inexpresiva, como si estuviera desconectado de la realidad. Los otros alternaban entre mirar hacia abajo y observar fijamente a los testigos con una frialdad que me helaba la sangre. Cuando el abogado defensor trató de interrogarme, intentó sugerir que mis experiencias sobrenaturales invalidaban mi testimonio. ¿Esperan que el jurado crea que un fantasma lo salvó?, preguntó sarcásticamente. Pero el fiscal objetó inmediatamente, y el juez le recordó que mis experiencias espirituales no cambiaban los hechos físicos del caso. El momento más emotivo del juicio llegó cuando Sarah Chen testificó. Con lágrimas en los ojos, describió cómo había vivido con miedo durante 2 años, incapaz de confiar en nadie, sufriendo pesadillas constantes. Ellos no solo intentaron matarme, dijo, destruyeron mi capacidad de sentirme segura en cualquier lugar. Cada vez que entro a una habitación, busco cámaras ocultas. Cada vez que conozco a alguien nuevo, me pregunto si también son un monstruo disfrazado. El testimonio de los expertos forenses fue igualmente impactante. Describieron cómo los cuerpos habían sido desmembrados sistemáticamente, cómo algunos órganos habían sido preservados como trofeos, y cómo la evidencia sugería que algunas víctimas habían estado vivas durante parte del proceso.
Los detalles eran tan gráficos que el juez tuvo que llamar a varios recesos para que los miembros del jurado pudieran recuperarse. Cuando finalmente llegó el momento de los veredictos, la sala estaba en completo silencio. El jurado había deliberado durante menos de 4 horas, lo que generalmente indicaba que la decisión había sido unánime y clara. Uno por uno, cada acusado fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado, secuestro y conspiración. Las sentencias fueron igualmente satisfactorias, todos recibieron múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Mientras eran llevados fuera de la sala, el veterinario finalmente perdió su compostura y gritó: «No han ganado nada. Hay otros como nosotros. El ritual continuará». Sus palabras enviaron un escalofrío por toda la sala, y me di cuenta de que aunque habíamos cerrado este capítulo, la historia completa podría ser mucho más amplia de lo que habíamos imaginado. Después del juicio, los familiares de las víctimas se acercaron a mí y a los otros sobrevivientes. Nos abrazaron, nos agradecieron por encontrar el valor de testificar, y nos dijeron que finalmente podían comenzar a sanar sabiendo que los asesinos de sus seres queridos nunca volverían a lastimar a nadie más. Pero había algo en sus ojos que me decía que el dolor nunca desaparecería completamente. Esa noche, tuve una última visión de María González. Apareció en mi habitación del hotel, pero esta vez estaba acompañada por otras figuras translúcidas. Reconocía algunas de ellas de las fotografías que había visto en el sótano, las víctimas del culto. Todas se veían en paz, como si un peso enorme hubiera sido finalmente levantado de sus almas. «Gracias por darnos justicia», me dijo María con una sonrisa serena. «Ahora podemos descansar. Pero prométeme algo, nunca dejes que la gente olvide lo que pasó aquí. Hay maldad en este mundo que se oculta detrás de caras amables y sonrisas falsas. La gente necesita saber que debe mantenerse vigilante». Asentí, prometiendo que contaría mi historia a quien quisiera escucharla. Mientras las apariciones se desvanecían gradualmente, sentí como si me hubieran dado una misión. No solo había sobrevivido a esta experiencia horrible, sino que tenía la responsabilidad de advertir a otros sobre los peligros que podrían estar esperándolos en lugares que parecían seguros. La experiencia me había cambiado para siempre, pero tal vez ese cambio podría servir un propósito más grande. El legado del horror. Un año después del juicio, mi vida había cambiado completamente. Me había convertido en un defensor de la seguridad en alquileres vacacionales, trabajando con plataformas como Airbnb para implementar protocolos de seguridad más estrictos. Había escrito un libro sobre mi experiencia, y las ganancias las donaba a organizaciones que ayudaban a víctimas de crímenes violentos. Pero más importante que todo eso, había encontrado una forma de convertir mi trauma en algo positivo. La casa siniestra había sido finalmente demolida después de que terminaron de procesar toda la evidencia. La ciudad había comprado el terreno y lo había convertido en un memorial para las víctimas. Cada víctima tenía su propio árbol plantado en el lugar donde antes había estado la casa, y una placa de mármol negro listaba los nombres de todos los que habían perdido la vida allí. Visitaba el memorial cada año en el aniversario de mi experiencia. No para revivir el trauma, sino para honrar a aquellos que no habían tenido la suerte de sobrevivir. María González tenía el árbol más grande, un roble majestuoso que había crecido notablemente rápido en solo un año. Cuando me sentaba bajo su sombra, a veces podía sentir una presencia calmante, como si ella todavía estuviera cuidando el lugar. Durante mis investigaciones para el libro, había descubierto que el culto tenía conexiones con otros grupos similares en diferentes estados. Las palabras finales del veterinario en el tribunal habían resultado ser ciertas, había otros como ellos operando en secreto. Trabajé con el FBI para identificar patrones similares en otras desapariciones, y mi testimonio había ayudado a resolver 3 casos adicionales en diferentes estados. Pero lo que más me impactó fue descubrir que había señales de advertencia que todos habíamos pasado por alto. El anfitrión siempre elegía huéspedes que viajaban solos, que habían reservado estancias largas, y que habían mencionado en sus mensajes que nadie sabía exactamente dónde estaban. Había un patrón metodológico en su selección de víctimas que podría haber sido detectado si hubiéramos sabido qué buscar. Ahora doy conferencias en universidades y seminarios de seguridad, enseñando a la gente cómo identificar señales de peligro cuando viajan. Hablo sobre la importancia de compartir itinerarios con amigos y familiares, de investigar exhaustivamente los antecedentes de los anfitriones, y de confiar en sus instintos cuando algo se siente mal. Mi experiencia había sido horrible, pero si podía evitar que le pasara a otra persona,
Entonces había encontrado significado en mi sufrimiento. Los otros sobrevivientes y yo habíamos formado un grupo de apoyo que se reunía mensualmente. Compartíamos nuestras luchas continuas con el trauma, celebrábamos nuestros pequeños avances en la recuperación, y nos apoyábamos mutuamente en los días difíciles. Sarah Chen había regresado a la programación, pero ahora trabajaba en desarrollar aplicaciones de seguridad para viajeros. Marcus Williams había encontrado propósito entrenando a otros veteranos en técnicas de supervivencia y autodefensa. En mis noches más oscuras, cuando las pesadillas regresaban y me despertaba sudando y gritando, recordaba las palabras finales de María González: hay maldad en este mundo que se oculta detrás de caras amables y sonrisas falsas. Pero también recordaba que había bondad en el mundo, bondad que se manifestaba en la forma de espíritus protectores, policías valientes, médicos compasivos, y comunidades que se unían para sanar. La experiencia me había enseñado que el horror real no viene de películas o libros, sino de la capacidad humana para la crueldad. Pero también me había mostrado que incluso en la oscuridad más profunda, hay luces que brillan para guiarnos hacia la seguridad. A veces esas luces vienen de lugares inesperados, como el espíritu de una víctima que se niega a permitir que otros sufran su mismo destino. Mientras escribo estas palabras finales, puedo ver por mi ventana el atardecer sobre la ciudad donde ahora vivo. Es un lugar completamente diferente al Texas rural donde casi perdí mi vida, pero llevo las lecciones de esa experiencia conmigo a donde quiera que voy. Cada día es una oportunidad para usar mi supervivencia de manera significativa, para proteger a otros, y para asegurarme de que las víctimas del culto no sean olvidadas. El mal existe en este mundo, eso es innegable. Pero también existe la justicia, la compasión, y la extraordinaria capacidad del espíritu humano para encontrar luz en la oscuridad más profunda. Mi historia es prueba de que incluso en nuestros momentos más desesperantes, no estamos completamente solos. A veces, los ángeles guardianes vienen en formas que nunca esperaríamos, y la salvación puede llegar desde el más allá. Y así termina esta historia real que cambió mi vida para siempre. Sé que es difícil de creer, sé que suena como algo salido de una película de terror, pero cada palabra que han escuchado realmente sucedió. Cada detalle, cada momento de terror, cada milagro sobrenatural que me salvó la vida. Si esta historia los ha impactado, si sienten que necesitan procesar lo que acaban de escuchar, los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Han sentido alguna vez que algo no estaba bien en un lugar donde se hospedaron? Sus historias podrían ayudar a otros a mantenerse seguros. Si creen que otros necesitan escuchar esta advertencia, por favor compartan este vídeo. Cada persona que lo vea podría ser alguien que evite caer en una trampa similar. Su simple acción de compartir podría literalmente salvar una vida. Y si quieren seguir escuchando historias reales como esta, historias que los mantendrán despiertos por la noche pero que también les enseñarán valiosas lecciones sobre supervivencia, asegúrense de suscribirse al canal y activar las notificaciones. Tengo muchas más experiencias que compartir, algunas propias y otras de personas que han confiado en mí sus secretos más oscuros. Recuerden, el mundo puede ser un lugar peligroso, pero también está lleno de ayuda inesperada. Manténganse vigilantes, confíen en sus instintos, y nunca olviden que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay esperanza. Gracias por escuchar mi historia. Cuídense mucho, y nos vemos en el próximo vídeo, si se atreven a volver. Dale like si esta historia te mantuvo al borde del asiento, suscríbete para más historias reales de terror, y comenta abajo si has tenido alguna experiencia paranormal. Tu historia podría ser la próxima que cuente. Hasta la próxima, y que tengan dulces sueños, si pueden.